Nos encontramos en nuestra grabación, de nuestra serie de las letras rojas, una serie que tiene como intención revisar justamente el carácter del varón perfecto. Trabajar, notar, ver cuáles eran sus reacciones, ver cómo se desenvolvía, qué decía, cómo hacía las cosas, qué reaccionaba, qué no hacía y cómo es que este varón perfecto desarrollaba su personalidad para entonces nosotros acudir y acercarnos a eso. Estamos en una serie que ha empezado con las parábolas y que no ha concluido porque continúa la instrucción con respecto a estos mismos temas. Estamos juntos, por favor, en Mateo capítulo 15 y vamos a revisar esta aplicación de todo lo aprendido, de todo lo desarrollado justamente por el Mesías en las parábolas. Habíamos notado justamente como les preguntaba a sus discípulos si ellos habían entendido realmente lo que lo que él había querido decirles y habían prestado atención y estaban de verdad conscientes de todo lo que implicaba esto. Los discípulos contestaron en el versículo, regresándome un momento a Mateo 13, versículo 51, cuando les pregunta Jesús, les pregunta el Mesías, ¿han entendido todas estas cosas? Los discípulos contestaron, sí, Señor. Esta pregunta marca el inicio de prácticamente la aplicación de todas las parábolas. Esta idea de haber entendido, así como lo están leyendo, así, el haber entendido, justamente, justamente es la aplicación de la parábola del sembrador, especialmente el primer caso. ¿Sí? Si ustedes se regresan un momento, nuevamente les pido por favor, a Mateo 13, en el versículo número 19, perdón, dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso la primera pregunta que les hace Jesús, después de que ha concluido con todas estas parábolas, es, ¿han entendido? ¿Son personas que definitivamente han comprendido lo que mencionamos? Si no es así, bueno, va a pasar como esto, que dice que no le entienden, viene el malo, perdón, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y luego sigue avanzando y continúan los sucesos. ¿Se acuerdan de esta parte? Lo estuvimos revisando. Cómo es que también se cumple el que cayó en pedregales, que es esta parte de no tiene raíz, es de corta duración y al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto es cuando estaban en la barca. Y luego vimos cómo es que la que creció entre espinos también, que fueron engañados por las riquezas, toda esa parte también la vimos y luego aparece también la que cayó justamente en buena tierra, veíamos que será Pedro el caso de estudio. Y la verdad es que no hemos soltado, la verdad es que continuamos con este mismo caso y vamos a seguirlo revisando y puliendo aún más y aún mejor esta realidad con respecto a Pedro, ¿no? Y después vimos cuando sigue avanzando y termina en esta parte de cuando Jesús anda sobre el mar, que es justo la aplicación de la parábola del sembrador, si ustedes se fijan en Mateo número 14, versículos 22 hasta el 31, podemos notar cómo aparece la parábola del sembrador aplicada ahora a esta ocasión, donde Pedro pide que incluso sea a él que sea llamado a caminar sobre las aguas y bueno, el Mesías lo llama y bueno, vimos la aplicación de eso, ¿no? Para mayor información te invito a que revises los dos episodios anteriores donde hemos estado revisando puntualmente este tema. Luego, en Mateo capítulo 15, aprendimos lo que contaminaba al hombre y notamos la importancia de cuidar lo que entra al corazón y lo que hablamos que entra al corazón de alguien más. Hablábamos incluso de esta relación que tenemos con la esposa y cómo es que realmente es un fruto de amor. Todo este desarrollo de cuidado, ¿no? Y entonces ahí veíamos cómo se aplicaba cuando decía en el versículo número 13, Mateo 15, 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto fue prácticamente y muy fácilmente relacionada con la parábola de el trigo y la cizaña. Cuando dice algo que pues no sembró mi Padre, que podría ser perfectamente toda esta cizaña. Si les preguntara, cuéntenme cuál es la parábola que sigue a aplicar en el mismo orden. Mantengan el orden. Díganme cuál sería la parábola siguiente a aplicar en lo que hemos estado revisando y en lo que hoy vamos a revisar. ¿Cuál sería la parábola a revisar hoy
si es que vamos avanzando en el mismo orden. La respuesta es, correcto, la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Vamos a ver y voy a ver qué tal, cómo se ha pulido su ojo. Yo creo que ya vamos avanzando y vamos a ver dónde encuentran la relación con esta parábola. No se preocupen que al final lo vamos a revisar juntos, sin embargo, vamos a darnos cuenta que van a entrar en la revisión de esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a ver cómo Jesús actúa y reacciona con esta situación que se va a presentar a continuación y vamos a revisar cómo es que tiene que ver con la parábola de la semilla de mostaza. ¿Ok? Vamos todos juntos a Mateo 15, 21. Hoy vamos a revisar de Mateo 15, 21 hasta Mateo 15, 28. Y dice, saliendo Jesús de allí, y esta sección es una sección muy conocida, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, y otra vez encierra la palabra discípulos porque ya te fijaste que ellos son los asistentes a esta clase, son los discípulos. Dice, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ok, todo esto que estamos revisando es una clase dedicada a quienes, a los que son discípulos. Tú y yo hemos comprendido con este desarrollo y todos estos conceptos que hemos estado viendo, que tú y yo estamos llamados también a ser discípulos. Esta parte es muy fácil de comprender y también muy necesaria de tener en cuenta cuando el Señor nos llama a desarrollar este seguimiento a sus palabras. ¿Sí? Hemos aprendido y esta parte me gustó mucho porque justamente fue Heriberto Martínez el que nos estaba haciendo notar esto hace justo 2 semanas, cuando hay tres entidades en un milagro. ¿Se acuerdan? Y es lo que veíamos justamente en la canción segunda que les puse el día de hoy, que dice, yo no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, yo más bien quiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Y es preciosa esta idea pasar de ser el que disfruta y el que recoge y el que absorbe o el que está tomando. Está bien. Sin embargo, el Mesías estaba tratando con estos 12 con la intención de que pensaran no como los que disfrutan el milagro, sino como los que participan en la generación del milagro. Ellos eran los que repartían el pan. Sin embargo, yo les hago una pregunta y quiero, vamos a revisar si estamos desarrollando hacia la misma intención. La pregunta es, tú y yo estamos llamados, o mejor dicho, los discípulos estaban llamados a mantenerse siempre como discípulos o estaban llamados a ser como el Mesías. Estaban siendo entrenados a ser como el Mesías. Y la respuesta es esa, es la segunda. No estaban llamados a vivir todo el tiempo como alumnos, sino en algún momento lograr desarrollar su capacidad a tal punto de ser como su maestro. Y esto no es un principio pues personal, sino es un principio que él mismo dijo, mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a hacer. ¿Sí? La intención es, incluso en Juan 17 era dejar clara la parte de sean uno, como el Padre y yo somos uno, y entonces seamos uno, ustedes conmigo y nosotros con el Padre, y entonces lleguemos a la perfecta unidad. La intención es que entiendan que las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Y la idea es que ustedes comprendan que definitivamente es que ustedes están llamados a ser como su maestro. No mayor como su maestro, eso es verdad. Pero en efecto, sí como su maestro. ¿Por qué te cuento todo esto? Y la pregunta es para ti, ¿cuál es tu llamado?
Si nos ponemos definitivamente a pensar, ¿estamos llamados a ser como los discípulos o estamos llamados a ser discípulos que imitan al maestro? ¿Sí? El apóstol decía justamente eso y les invitaba, sean imitadores de mí, como yo soy del maestro, como yo soy de Yeshua. Entonces, mis estimados amigos, caballeros, es real que estamos llamados a ser como el Mesías. Sí, sí es verdad. Entonces hay tres entidades en un milagro, como en el milagro de la alimentación de los 5,000. Están los que disfrutan del milagro, están los que sirven y los que recogen las canastas, que son los discípulos, y está el que generó el milagro. Entonces, ese me está diciendo que estoy llamado a generar milagros, pues solamente si el rey te lo indica y si habla tu voz y si habla, perdón, con su voz a tu vida, tú ejecutas su voz, ¿me explico? Y bueno, el milagro se encarga él definitivamente. Pero hemos platicado cómo es que el Señor respaldaba lo que Elías decía, lo que los profetas decían, solo por escuchar su voz. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque la clase que vamos a ver aquí, la que estamos revisando, es una clase que está dedicada a los discípulos que aún no han entendido. Los discípulos que están necesitando desarrollar, que aún están en el proceso de desarrollo, que están en vías de desarrollo. Y son discípulos que no han comprendido, a pesar de que dijeron, ¿entendieron? Sí, entendimos. Ok, la verdad es que vamos a darnos cuenta que ya varias ocasiones, pues no lo han entendido. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el versículo número 31 del 14? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice a Pedro. Literalmente, no entendieron. Hombre de poca fidelidad, no entendiste. Y luego después en el versículo en el capítulo 15, perdón, en la sección especialmente del versículo número 11, perdón, en el versículo 12, de 15, 12, donde le dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? O sea, seguían sin entender los discípulos y luego después en el versículo número 15, Pedro les dice, explícanos esta parábola. Es decir, a pesar de que hayan dicho, ¿sí entendimos? Bueno, durante la clase y la vivencia y la experiencia y ya a la hora de aplicarlo, no entendían. No entendieron y no entendían y vemos que prácticamente va a pasar aquí lo mismo, ¿no? Está en el versículo número 21 lo que estamos analizando y dice en el 22, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a revisar, mis estimados estudiantes de la palabra y discípulos del Mesías, cuál es la sección de este versículo que se asocia con esa semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las hortalizas cuando crece y germina y después se desarrolla como un gran árbol y crece, 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 tanto que hasta vienen las aves a hacer nidos en sus ramas. A ver si alguien se acuerda en dónde se relaciona esta sección de todo lo que mencionó la mujer y presentó el caso. Y entonces, ¿cómo es que aquí se nota la parábola de la semilla de mostaza? A ver si alguien me lo puede decir. A ver si alguien se acuerda de los detalles de la semilla de mostaza, esa parábola. A ver qué son esas. ¿Se acuerdan las aves? ¿Qué dijimos que eran las aves que anidaban en este árbol? ¿Ya se acordaron más o menos de dónde venían esas aves? A ver, escriban en el chat. ¿Se acuerdan que una hortaliza o un arbustito de mostaza no es un árbol? No debería crecer como árbol. Si creció como árbol significa que hay un crecimiento anormal y hay distracción. Y ahorita platicaremos de eso. Pero la relación que hay aquí es este descuido donde aparecen estos árboles anidando en sus ramas. ¿Sale? Les cuento, los árboles, perdón, las aves, regresémonos un momento por favor a la parábola de la semilla de mostaza solamente para asociarlo. Estamos en Mateo 13 y versículo número 31 y dice Mateo 13:31 dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. ¿Y se acuerdan que dijimos que no se debía hacer árbol? Que una semilla de mostaza no crece como árbol, no debería crecer como árbol. Y dice, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Quiénes son estas aves del cielo que hacen nidos en sus ramas? Lo habíamos analizado y estas
Estas aves del cielo son prácticamente emisarios de Satanás. Emisarios de Satanás son los mismos que menciona en el versículo número, en la parábola del sembrador, cuando dice que vienen las aves del cielo y se comían lo que quedó en el camino. Estas aves del cielo son emisarios de Satanás. Entonces, relaciona esta parte de los emisarios de Satanás con que el hecho de que esta hija está prácticamente poseída por un demonio. ¿Sí? Si tú te fijas en Mateo 15, 22, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Son emisarios de Satanás. ¿Se entendió esta parte? ¿Se acordaron más o menos? ¿Me pueden confirmar que se entendió? ¿Se acordaron? ¿Sí? Ok, veo a dos caballeros diciéndome que sí. 3, 4, perfecto, 5. Listísimo. Con eso significa que vamos recordando y vamos avanzando. Entonces, prácticamente lo que el Mesías está mostrando es cómo es que sí es verdad que sí va a haber un crecimiento anormal en el reino. Y se lo va a mostrar frente a los apóstoles y los apóstoles no lo van a comprender. Y creo que ya con la lectura ya se dan cuenta cómo realmente los apóstoles no lo están comprendiendo y tienen frente a ellos a alguien que tiene este crecimiento anormal, que sí tiene la intención, que sí quiere, que sí está deseando, que sí busca estar cerquita del Mesías, pero tiene un crecimiento anormal y dentro de ese crecimiento anormal tiene unas aves del cielo anidando en sus ramas. ¿Sí? Qué extraño, mira que es esta mujer con una hija y en la hija están estos emisarios de Satanás. ¿Se entiende esto? Ya se imaginaron como un árbol de mostaza que creció, que no debía ser un árbol, que debía ser nada más una hortaliza. Bueno, una mujer, no tiene ella el emisario de Satanás, no está atormentándose ella, no está siendo atormentada ella, sino quien realmente, su hija. La hija, como si fuera esta, mira, la ramita de ella. Qué interesante, ¿no crees? Bueno, y entonces esta mujer dice varias cosas y te voy a pedir que por favor las subrayes. Ven conmigo donde dice en el versículo 22 que le dice Señor, por favor encierren la palabra Señor y luego encierren por otra sección más las palabras Hijo de David, por favor esa parte es muy muy importante. Y le dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sale? Ya lo relacionamos, ya dijimos perfectamente que son los emisarios de Satanás. Y entonces Jesús no le respondió palabra. Así tal cual, Jesús no le respondió palabra. Y dice, como no le respondió, se acercaron sus discípulos, dice, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjate nada más esto, los discípulos le dicen a Jesús, pero ya rogándole, aparece esta palabra aquí, ya despídela, da voces tras nosotros, dile que ya se vaya. Viene detrás de nosotros siguiéndonos, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, diciendo lo mismo, y tú no le estás haciendo caso. Y dice tal cual, Jesús no le respondió palabra. Vamos a darnos cuenta, mis estimados amigos, que este diálogo en su mayoría no es con la mujer, realmente es con los discípulos, puesto que la clase o la masterclass es para los discípulos. La mujer va a ser la clase y la verdad es que va a ser utilizada como objeto de estudio para los apóstoles. Los apóstoles son los alumnos allí, los discípulos son los alumnos. Y entonces dice que sus discípulos le dicen que la despida y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A partir de cuándo se le conoce al pueblo de Israel como las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿A partir de qué año? ¿Se acuerdan? A ver, pongan en el chat su respuesta. Hay un año específico donde se conoce como al pueblo de Israel, a una sección del pueblo de Israel, se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto estamos hablando del año 722 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Israel? ¿Qué sucede en Israel? Bueno, esta parte es bien importante que lo estén revisando en el curso básico o en el curso bíblico que ofrecemos para todos ustedes, ¿sí? La mayoría de ustedes creo que ya lo tomó. Si tú no lo has tomado, te voy a invitar a que estés pendiente para los próximos que se abran, pero es bien importante porque hay muchos detalles.
Te voy a contar rápidamente la historia para las personas que no tienen claro esto, ¿de acuerdo? Fíjate, prácticamente el reino de Israel, apunta estas citas, por favor, como quiera todo se está grabando y puedes revisar la grabación. Apunta estas citas, ¿de acuerdo? En Deuteronomio 28 aparece el Señor diciendo, si tú obedeces, serás bendito en todos los aspectos. Pero si tú desobedeces, esto en Deuteronomio 28, aparecen las maldiciones por la desobediencia. ¿Sí? El pueblo de Israel conocía esto y el pueblo de Israel desobedeció. En Primero de Reyes 11:11, esta es la segunda cita, dije Deuteronomio 28 por primera ocasión. Por segunda instancia, Primero de Reyes 11:11, aparece justamente el anuncio de la división del reino de Israel, que se va a dividir en dos. Y esto se le anuncia al rey Salomón. Y esa parte creo que la mayoría también lo tiene claro. El rey Salomón, el hijo de David, peca. ¿Qué peca? Bueno, comete lo que aparece en Primero de Reyes 10:14. Esta es la tercera cita que te doy, ¿de acuerdo? Si pueden apuntar estas citas todos, sería una proeza, porque tener esta acordeón es de verdad muy importante en este orden, ¿sí? Primero de Reyes 10:14 aparecen los pecados de Salomón. Y en Deuteronomio 17:14, esta es la cuarta cita, aparecen las reglas para los reyes que Salomón quebrantó. ¿Sí? Les digo otra vez las citas para que si se las pasaron, si estás apuntando, si no estás apuntando, se queda grabado, no pasa nada. Dijimos entonces Deuteronomio 28, bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Primero de Reyes 11:11, anuncio de la división del reino. ¿Sí? Primero de Reyes 10:14, los pecados de Salomón. Deuteronomio 17:14, las reglas para un rey. El reino se divide a partir de entonces. ¿Sale? En Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes 17, aparece la caída del norte y el cautiverio del norte. Esta que acabo de decirte, necesitas tenerlo presente. Segundo de Reyes 17. ¿Sí? ¿En qué año pasa Segundo de Reyes 17? En el 722 a.C. ¿De acuerdo? Ven conmigo, por favor, un momento a este capítulo, Segundo de Reyes 17. Y quisiera solo un momento analizarlo. Dice Segundo de Reyes 17. Escúchalo como si fuera una historia, ¿está bien? Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. ¿Sí? Y dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Todo esto que estamos analizando es en relación al norte, al reino del norte, al reino que se dividió en la sección del norte. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Subraya esa sección, por favor. Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová y su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Voy a pausar hasta ahí porque la historia es muy, muy interesante y continúa. Sin embargo, esto que acabamos de leer es el cumplimiento de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 decía, si ustedes no obedecen, va a venir una nación, los va a llevar cautivos y los va a dispersar por las naciones. Y entonces, ¿qué pasó con Israel? No creyeron en esto. Los profetas les repetían lo mismo y les repetían lo mismo y les repetían lo mismo. Y entonces, al menos el norte no escuchó, vino a Siria y se los llevó cautivos. Vino este rey que se llamaba Salmanasar, ¿de acuerdo? Se llamaba Salmanasar. Y entonces se lo llevan cautivos a los del norte y los dispersan, como lo acabas de ver aquí. Dice que los llevaron una parte a sus ciudades y otra parte los dispersaron, ¿de acuerdo? De pronto ya no había el norte, ya no existía el norte. De hecho, justamente esta parte ya la conocen la mayoría de ustedes.
cuando el norte se lo lleva cautivo y vienen los asirios, porque traían a asirios a la tierra del norte, esa mezcla entre los del norte, los israelitas del norte y los asirios, produjeron a los samaritanos. Por eso los samaritanos eran mal vistos por los judíos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan la parábola o la historia del buen samaritano? ¿Por qué tenían como esta intención? Porque eran como israelitas de baja categoría, o israelitas mezclados, o israelitas de sangre inmunda, vamos a decirlo así. Todo esto es para entender que a partir de aquí a estos que se fueron dispersados por el mundo se les conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así, ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántas tribus son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? Son 10 tribus. No son 12, son 10 tribus. Las perdidas de la casa de Israel son 10 tribus. ¿Sí? Lo que has conocido como el Gran Desmis. Probablemente te acordarás de eso. Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. ¿De acuerdo? Todos estos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús viene, dice claramente, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sencillamente como eso. ¿Se acuerdan de este versículo? Regresamos a Mateo, por favor. ¿Se acuerdan de este versículo que dice muchas ocasiones, y yo sé que se lo saben de memoria, este versículo que dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos sobre esta parábola del reino que es comparada con una perla que se compra todo, con una perla de gran precio y que de pronto la buscaba? ¿Se acuerdan de esta parábola que vimos de el tesoro que encontró, en un tesoro que estaba perdido, lo encontró y después lo volvió a guardar y compró todo el terreno? Bueno, la parábola del hijo pródigo que estaba perdido y que volvió, todo hace referencia a exactamente lo mismo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces Jesús dice en el versículo número 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con toda amplitud y certeza dice claramente, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pensemos por un momento, segundito por favor, esta mujer de qué nacionalidad era. ¿Y por qué Jesús mencionaba esto aparentemente frente a esta mujer? Ella dice que era de nacionalidad, dice versículo número 22, una mujer cananea. ¿Qué significa que era cananea? Pues que prácticamente era de estas naciones, justamente donde era la región de Canaán, ¿de acuerdo? Y esa región de Canaán probablemente tenía justamente a estos de sangre inmunda, los que estaban mezclados, ¿se acuerdan lo que les mencionaba ahorita? A estos que tenían como sangre israelita, pero también de otras naciones y que eran pues hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Justo como la semilla de mostaza. Justo como la semilla de mostaza que creció de manera anormal, súper raro ese crecimiento, creció, y ahora mira lo que tenemos. Tenemos a una niña de ese crecimiento que está atormentándose, que está siendo atormentada por un demonio. Y entonces le dice, yo no soy enviado, cuando le preguntan los discípulos, o le dicen, oye, despídela, da voces tras nosotros. Y lo que él contesta es, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparentemente lo que le está diciendo es, nope, yo no vine por ella. Pero acuérdense, ¿a quién le contestó esto? ¿A quién le contestó, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Le contestó a ella o le contestó a los discípulos? A los discípulos. La clase es para los discípulos. Ahora, tú dirás, oye, pero ¿por qué no les dices antes esto? O sea, no se los digas frente a la persona. Oh, qué grosero, Jesús. ¿Por qué se te ocurre decírselo justo frente a la persona cuando la persona está viniendo a pedir auxilio? Bueno, la verdad es que ya se los había dicho antes. Jesús ya había dado esta clase. Ya había establecido la idea de a dónde los iba a mandar a ellos. Vengan un momento, por favor, a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10, yo veo claramente en Mateo 10 elección de los 12 apóstoles. Y no veo, no veo solo la elección, también veo en el capítulo 10 y versículo 5 la misión de los 12. Miren la misión de los 12, como dice claramente, misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos, mira, samaritanos, los cananeos otra vez, en samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, les dice a los apóstoles, vayan por ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y busquen a las ovejas perdidas. Y dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado,
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia, y les dice, no se provean con lana, no se preocupen por el dinero, por la provisión, allá va a ver dónde las van a alimentar, no se preocupen, y vengan conmigo al versículo 11, dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Infórmense quién es digno. Díganme con otras palabras el concepto de infórmense quién es digno. Pues si está hablando de que vayan a buscar ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿qué será? Que sea digno, pues que sea oveja perdida, exactamente. Y entonces, infórmense a ver quién de ahí es oveja perdida. Y dice, am, y posad allí hasta que salgáis. Es decir, ahí se van a quedar por tiempo indefinido prácticamente. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Sí? Y dice, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, ni el polvo va a ser restaurado aquí. Punto. Perfecto. Entonces, me regreso a Mateo 15. ¿Qué tengo hasta ahorita? Tengo que la conversación se está desenvolviendo entre Jesús y los discípulos. Los discípulos son los que están siendo enseñados. La mujer es el objeto de estudio de esta ocasión. Y Jesús ya había dado esta instrucción. Y está diciendo, yo vine por las ovejas perdidas. Si alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado o alguna vez alguien les pregunta cuál fue la misión de Jesús al venir a la tierra, aquí lo acaba de establecer él. Y él dice con toda plenitud, no he venido, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en otras palabras le está diciendo, yo no vine por esta mujer cananea. ¿Por qué les dice aparentemente esto? ¿Por qué Jesús tiende a ser como aparentemente frío o rudo con todo esto? ¿Por qué Jesús tiene esta actitud frente a esta mujer? Porque sinceramente lo que estaba buscando era la sensibilidad de los discípulos. Al él ser rudo y ver a la mujer tan necesitada, esperaba que los discípulos pudieran ser sensibles a esta necesidad. Al ver incluso la dureza de Jesús diciendo, ok, si no lo hará él, nosotros lo vamos a hacer. Tendremos compasión de ella. Pero ¿qué hacían los discípulos en lugar de eso? Le decían, despídela. Ya, Señor, o sea, ya acaba, o sea, no la vas a sanar a la hija, pues ya dile, o sea, ¿para qué la traes aquí sufriendo? No. Y le está diciendo, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, y por favor encierra la palabra Señor. Te pido que subrayes 2 veces la palabra Señor y una vez Hijo de David. Le dice, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y esa palabra, esta parte es muy importante porque dice que vino y se postró. Esa palabra de verdad es muy importante. Díganme qué otro personaje hemos aprendido que cuando se postra es porque definitivamente acepta el gobierno del Señor. ¿Qué otro personaje vimos en este curso que les menciono, que la mayoría ya tomó? ¿Qué otro personaje ya vimos? Que el Señor lo que hace es postrarlo para que comprenda cuál es su posición, cuál es su identidad, cuál es su forma en la que debería estar delante del Señor, es Jacob. ¿Se acuerdan Jacob? Cuando el Señor le dice, y póstrate porque yo no te voy a dejar ir si tú no me bendices, si tú no te postras. ¿Y qué pasa? Bueno, no me voy a postrar. ¿Y qué dice? Si te vas a postrar. Y le dice, si no te postras, yo te postro. O te postras o te postras. ¿Se acuerdan de Jacob? Y dice que la palabra que el ángel tocó debajo del muslo y dice que Jacob cayó al suelo y se postró y le dijo, tu nombre no es más Jacob, ahora tu nombre será Israel, que significa gobernado por Dios. Quiero que se fijen muy importante con esto, fíjense nada más, porque esta parte es de verdad muy sensible y necesaria que la entiendan, ¿sí? Fíjense nada más, quiero ponerles aquí el ISOR un momento, por favor, presten mucha atención. Ahí lo están viendo en su pantalla, ahí va a aparecer, ahí está. Fíjense, estamos hablando del versículo aquí. Entonces ella vino y le adoró, ¿sí? En esta versión dice y le adoró. En mi versión y en la versión que tú también tienes dice y se postró. Esa es la palabra de objeto de estudio ahorita. Quiero que por favor presten mucha atención, por favor. Esa palabra adorar, cuando yo la cliqueo, que es la palabra G4352, ahorita la van a apuntar, por favor presten atención. La palabra es proscuneo, ¿sí? Proscuneo.
del griego proscuneo. Dice, y una probable derivación del G2965. Significa besar como el perro lame la mano del amo. A ver si van conectando, ¿eh? Por favor, presten mucha atención, caballeros. Dice, abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, a hacer reverencia, adorar, postrarse, reverencia, suplicar. Pero quiero que te fijes esta parte importante porque dice que es besar como el perro. Dice que es una derivación, dice probable derivación. Esta palabra der significa derivación, probable derivación de la palabra G2965. Si abro la 2965, ¿qué creen que significa la 2965? Aquí está, perro. Cuando le dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando él menciona estas palabras, ¿qué hace ella? Viene y se postra, se acerca, tal y como qué, tal y como hacen, exacto, mi querido Agustín, tal y como lo hacen los perritos. Y tú vas a decir, ay, pero qué ofensivo. No, 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 no. De verdad, pon mucha atención. Porque te hago esta pregunta, fíjate nada más. Alguien, supongo que la mayoría de aquí, o bueno, una buena cantidad de caballeros aquí, tiene mascotas, o tuvo mascotas, o tuvo un perrito, o ha visto un perrito cuando le ofreces de comer. ¿Cuál es la actitud de este perrito cuando va a comer? ¿Cuál es la actitud de un perro cuando llega a su amo después del día de trabajo? ¿Cuál es la actitud de este perro cuando ve a su dueño llegar? Es la colita mueve, o sea, mueve la colita, el perrito se agacha, mira para arriba y entonces se acerca y da vueltas. ¿Han visto cómo los perritos dan vueltas y se derrite por su amo? ¿Han visto estos perritos que se derriten por su dueño y que definitivamente están como enamorados de su amo y de verdad celebran que el amo llegue o que le acaricie? ¿Han visto estos perros que ruegan por caricias? Mi perro, yo tengo un perro, un Golden Retriever, que ruega por caricias, que de verdad su cara es, aquí estoy, o sea, yo quiero estar contigo, yo sé que huelo feo un poquito, pero te prometo que quiero estar contigo y me importa que tu mano esté conmigo en mi cabeza y esté yo frente de ti y tú me estés acariciando y yo esté contigo y no importa si estoy a tus pies, ¿ah? No, no importa si, ¿han visto eso, no? No importa si me siento y me acuesto, como dice aquí, me agazapo, esta palabra, como abanicar o agazapar tiene que ver como literal así estar ay, como acurrucado, acurrucada así. ¿Han visto los perritos cómo se acurrucan con los humanos y se acomodan para caber bien en las piernas? O sea, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué está haciendo esta mujer cuando escucha, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Está haciendo lo mismo que era un perrito con su amo. Esta parte es muy potente porque los apóstoles era como, ¿qué está pasando? O sea, esta parte es muy potente, muy importante, porque está haciendo lo que implicaría reconocer que Él es el Señor. Ya dos veces esta mujer lo dijo, ¿cierto? Por dos ocasiones la mujer ya le dijo Señor. Ojo, los apóstoles le llamaban Señor a Jesús, a Yeshua mismo, y no le obedecían. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vengan conmigo, por favor, un momentito, a Lucas 6:46. Este versículo ha sido de los más potentes en lo último que vi, que he aprendido en estas últimas semanas, en Lucas 6:46. Miren nada más esta sección de cómo les habla y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Son unos hipócritas, les está diciendo, ustedes me llaman Señor, pero no me obedecen. Y esta mujer me llama Señor, Señor, y no solo me obedece, no, no solo eso, viene y se agazapa, viene y se arrodilla, viene y de verdad, o sea, busca estar frente a mí y busca estar a mis pies y busca mi atención y busca estar en este estado humilde frente a mí. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Por qué el tema de los perros? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes ya les cayó el 20 de por qué dice el tema de los perros y las migajas?
Porque más abajo va a hablar literalmente, en el español se tradujo a la palabra perro, porque aquí dijo, ¿se acuerdan que esta es la palabra adorar? Vino y adoró. Y también en mi español dice, vino y se postró. Pero la palabra que está diciendo en griego es, vino, le hizo como perrito. Así. Y más abajo va a decir, yo no puedo darle la comida de los hijos a los perros. Bueno, vamos a ir justamente a esa sección. Y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, estoy leyendo Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró, vino y se hizo como perrito ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. ¿Sí? Esta palabra socorrer es ayúdame. Literalmente es ayúdame. Respondiendo él dijo, fíjate, respondiendo él dijo, no sabemos si le respondió a él, a ella, perdón, si le respondió a los discípulos, lo que es que respondió y reaccionó y dijo prácticamente, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No podemos saber si esto realmente fue una pregunta, no podemos saber si esto se lo dijo a la mujer, no podemos saber esto, pero se tradujo como no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, dice, a los perrillos. La palabra que aparece ahí, justamente cuando dice perrillo, pues literalmente es un cachorro. Ahí se tradujo tal cual como cachorro, ¿sí? Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creerían que haya mencionado la palabra perro después de que acabamos de ver el concepto de agazaparse como perro, sea una coincidencia o fue una parábola que utilizó con tal de que entendieran la actitud de esta mujer? ¿Ustedes creen que fue coincidencia? En efecto, por supuesto que no. No era coincidencia. Incluso esta parábola que ahorita está mencionando, que es el tema de los perrillos y los hijos y el pan, absolutamente estaba todo alineado con la intención de que los discípulos aprendieran cómo se iban a encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Justo, justamente, justamente así era la actitud con la que encontrarían a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, aún más interesante, así era el estado en el que se encontrarían a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal cual. Así era el estado en el cual se iban a encontrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10, cuando les da la instrucción, se fijaron cómo decía, si están enfermos, sánenlos. Si están endemoniados, las ovejas, pues libérenlas. Si están muertas, pues revívanlas. Si están ciegas, denles la vista. Entonces, ¿qué significa? Que cómo iban a estar las ovejas, pues bien defectuosas. Iban a estar ciegas, cojas, iban a estar, como dice Jeremías, Isaías, perdón, eh, pues encinta, con hijitos, con bebés. Me explico. Iban a estar defectuosas. Y esta mujer llega, se comporta como este perrito, porque de verdad está teniendo las características. Y los discípulos, que son los que dijeron que sí entendieron, son los únicos que no están entendiendo nada. Y en lugar de actuar, ¿qué es lo que están prefiriendo hacer? Señor, despídela. Señor, sácala. Señor, llévatela. ¿Se fijan por qué es tan lento este tema de las parábolas? Porque decimos, claro, ya entendí, la parábola del sembrador, obvio, o sea, ya me queda clara. Y entonces pasa una situación y eres como justamente la semilla que cae entre espinos. Y según tú ya la tenías clara. Y entonces tienes un ejemplo tan claro como esto y ves cómo implica el tema de postrarse, de deleitarse en su amo, de hablarle y decirle, Señor, hijo de David. O sea, imagínate una cananea reconociendo al Mesías diciendo, y tú eres el hijo de David. Todo este proceso y la mujer derritiéndose por el Señor, sí, porque necesitaba, por supuesto que sí. Pues ya acabamos de decir, la condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel iba a ser una condición súper defectuosa. Claro que van a buscarlo por necesidad. Y entonces se derrite esta mujer de amor y de necesidad por el Señor. ¿Y qué hacen los apóstoles? Ya, Señor, dile que se vaya. O sea, ya, Señor, o sea, ya fue mucho, ¿no? Y entonces él dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor,
Por tercera ocasión dice Señor. Encierra una vez más la palabra Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus, y mira la palabra que utiliza en el español, de sus amos, de sus señores, tal cual, de sus señores. La palabra que aparece aquí en griego es la palabra kurios, ¿de acuerdo? Y tiene que ver exactamente con Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios o dueño. O sea, está bien, Señor. Yo entiendo y eres mi Señor aún. Pero si hablamos de los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus dueños. No te pido más, no te pido más que las migajas. ¿Y de qué está hablando? De pan. Está hablando de pan. A ver, espérate, espérate. Ya habíamos hablado de pan antes. De hecho, no hemos dejado de hablar del pan. ¿Cierto? O sea, quiero que sigas conectando, mi estimado caballero. No hemos dejado de hablar de pan. Venimos a hablar del pan. ¿De qué hablamos del pan antes? A ver si se acuerdan. Claro, por supuesto, vimos que hubo 4 parábolas que son agrícolas, que hablan de trigo, del pan, de las plantas, perfecto, muy bien. Y luego después vimos, justo terminando eso, después de terminar justamente la última parábola, que el Mesías se va al desierto, estoy hablando de Mateo 14:13, se va al desierto el Mesías y aparece justamente que reparten pan. Reparte pan. Y ojo tú, muy importante, porque al final, después de lo que comen, ¿cuántas canastas quedan y cuántas canastas sobran? Las 12 canastas. 12 canastas que han de alimentar a las 12 tribus de Israel. El Mesías, exactamente, mi estimado Álvaro. El Mesías dice, yo solo vine por las 10 del norte, para empezar la restauración por esa sección. Perfecto. ¿Y qué está diciendo la mujer? A mí denme, si quieren, de lo que sobró. Denme de las migajas. Si quieren, no me den un pan entero. Denme las migajas de lo que sobró. De lo que se cae, es más, incluso. Yo quiero de eso, de lo que le dieron a estos 5,000. Sí, repartió pan con toda plenitud y apertura a los que estaban ahí, a los 5,000. Pero en la parábola que está diciendo ahora de los perros y de las migajas, aparentemente no le tocaba nada a esta mujer. ¿Pero quién recogió las canastas? Los discípulos. Los discípulos, donde ya también les habían dicho, oigan, las personas no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Y qué están haciendo los discípulos otra vez? Ay, ya despídela, por favor. Ya. Bueno, que no entendieron, o sea, ya me siguen lo que está pasando. Necesitamos ver cómo este conglomerado de hechos. Y te das cuenta que los discípulos, imagínate que se quedaron con estas 12 canastas. Ya sabemos que es una alegoría, no es real lo que llevaban cargando las 12 canastas, por supuesto que no. Pero aún así, seguían sin entender. Seguían sin entender que ellos necesitaban desarrollarse a nivel de su maestro, a ellos ser los creadores de los milagros, a ellos ser los que ejecutaban el milagro. Todavía estaban dependientes y por supuesto muy, muy malentendidos con respecto a esta cualidad de carácter que se llama, y apúntenla, compasión. No había compasión en ellos. Si tú hoy estás escuchando esto, mi estimado amigo, el llamado para ti es a desarrollar compasión. Definitivamente. ¿Qué es la compasión? Te la voy a escribir en el chat, por favor, revísalo. La compasión es lo contrario a indiferencia, ¿sí? En el caso de los apóstoles, estaban aprendiendo, esa clase era para desarrollar compasión, ¿sí? Lo contrario a eso es indiferencia y por definición compasión significa, te lo digo ahora, invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. Eso es compasión. Y el Mesías lo tenía, y el Mesías, por supuesto, lo enseñaba, y los apóstoles estaban en clase para aprenderlo. Compasión por esta hortaliza que se hizo árbol. Compasión por todos los que crecieron por causa, o los que nacieron por causa de ese crecimiento anormal. Compasión por todos ellos. Compasión por todos aquellos que necesitaban. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, y ahora sí, ya le contestó a ella.
Esta respuesta sí fue para ella. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran dicho esto? ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran emitido estas palabras? Qué grande la fe de esta mujer, que sea hecho como ella necesita. Hágase contigo como quieres. Pregunto, si los apóstoles hubieran aplicado esto, ¿esa mujer se le habría concedido esa situación que ella pedía? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Los apóstoles tenían con qué alimentar. Cuando tú vas desarrollándote en la palabra, y escucha esto porque viene la parte aplicativa, cuando tú estás desarrollándote en la palabra, pasas de ser el que disfruta del milagro al que sirve para que el milagro funcione. Y cuando tu vida sigue desarrollándose, ¿sabes qué? Pasas de ser del que contribuye a ser el que ejecuta el milagro, ¿sí? Y cuando hablamos de milagro, no necesariamente es que aparezcan panes y peces donde no los hay, ¿sí? Pero hemos platicado esta parte de cómo es que el milagro es incluso saber a quién darle pan y a quién darle un pez. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos platicado esto y esta parte a mí me hace muchísimo sentido? Y quiero que vengas conmigo, por favor, a la siguiente cita que te voy a dar. Vengan conmigo, por favor, a Mateo 7. Ya lo hemos leído antes, pero quiero traerlo a la memoria para que te des cuenta cómo es que el concepto del milagro es la repartición, pero desde un hecho bien puntual. ¿Sí? O sea, vengan conmigo a Mateo 7 y versículo número 9, si me acompañan, por favor. Fíjate nada más, fíjate nada más esto, porque el tema de los panes y los peces no es nuevo, es un tema que ya es recurrente. Y si tú le prestas atención, te va a funcionar muy bien. Acuérdate, la cualidad de carácter es compasión. Entonces dice aquí en el versículo 9 de Mateo 7, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que le pidan. ¿Por qué les cuento este versículo? Porque aparece lo mismo, peces y panes, ¿sí? Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo puedo pasar ese de ser el que recibe el milagro a el que sirve para el milagro y el que ejecuta el milagro? Bueno, vas a escuchar siempre esto cada ocasión que te quieras zafar. Vas a escuchar las palabras del Mesías cuando Él dice, no tiene necesidad, aliméntenlos ustedes. Aliméntenlos ustedes. Cada vez que tú te intentes como, no, bueno, es que yo creo que eso no me corresponde a mí, o creo que eso no es mi trabajo, o creo que esa responsabilidad ya no es mía, bueno, vas a escuchar las palabras del Mesías en tu mente que te recuerden esto. No tiene necesidad, aliméntalos tú. Y aquí hay dos formas de alimentar, y lo vimos en la alimentación de los 5,000. Hay panes y peces. ¿Cómo puedo pasarme de ser el que disfruta el milagro ahora al que ejecuta el milagro? Bueno, reparte panes o peces. El tema y el milagro puede ser una forma muy, muy práctica de verlo para que te des cuenta cómo se puede aplicar esto en el tema de carácter, ¿sí? Yo te hago una pregunta. Si tú tienes 2 o 3 hijos o tienes 3 personas a las cuales quieres repartirle, pregunto, ¿a todas les darías pan? ¿A todas les darías pescado? ¿Por qué te cuento esto? Porque personalmente, y va a sonar bien simple esta forma de entender, pero quiero que lo entiendas porque es real, a mí no me gusta el pescado. Pero te prometo que lo he intentado y desde que soy niño mi mamá me obligaba a comer pescado, pero no me gusta el pescado. No hay forma en que yo tenga placer por comer pescado, ¿sí? El milagro es incluso que entre tu familia tú sepas qué es lo que le gusta o qué es lo que, mejor aún, necesita tu familia. El omega 3 del pescado o los carbohidratos del pan. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? El milagro es tener la empatía, el entendimiento y definitivamente la sabiduría para saber cómo nutrir a los que tú has de alimentar. ¿Cuál es la dieta que necesita? ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? Eso es pasarte del que está comiéndose el pan o del que recoge las cestas de pan a ser el que reparte el pan o reparte pescado. Y ese, mi estimado amigo, es el proceso de ejecutar un milagro. Ya no de disfrutar el milagro, sino de ahora cómo lo ejecuto, Señor, cómo soy como tú, cómo desarrollo tu personalidad. ¿Sí?
Y por supuesto, siempre será tu esposa la primera en poder comer de este fruto. Pregunto a sus esposas, mis estimados amigos y caballeros, y a los que no tienen esposas, a sus madres, por ejemplo, Samuel y Daniel, a su mamá, ¿qué les gusta más, el pescado o un pan, o un buen pan? Un pan de masa madre, untado con lo que tú quieras, mermelada, con unas, no sé, un buen vino, no sé, pregúntatelo. Porque entonces te das cuenta que existe como esta diferenciación. Dicen Javier y Álvaro, a mi esposa le gustan las dos cosas, o creo que lo segundo, no sé, pero creo que es, mi esposa dale las dos cosas, dale un pan con un buen filete encima. Exacto. Y cuando ya lo entiendes, entonces lo ejecutas, me explico, o sea, no está mal que sean las dos cosas. Yo estoy seguro que, bueno, si a mí me gustara el pescado y yo estuviera entre los 5,000, yo diría, no se puede de las dos. O sea, a mí no me pueden dar de las dos cosas. O sea, yo soy re glotón. Entonces, yo creo que si yo pidiera, me explico. Entonces, cuando tienes claro esto, ya pasas a ser del que disfruta. Ya aquí no hay pan. O sea, no preguntas aquí no hay pan. Aquí va a haber pan, aquí hay pescado. No preguntas eso. Ya tampoco no solo es como, déjame, me pongo a repartir. No. Tú eres el que trae el pescado, tú eres el que trae el pan, tú eres quien ejecuta esto. Tú eres definitivamente los que reparten este pan. Que la mujer dice, a mí dame migajas. Pero cuando tienes lo suficiente, tú sabes perfectamente que no entregas migajas. El Mesías no entregó migajas. La mujer se le ocurrió esto con la intención de demostrar su necesidad de verdad. Pero el Mesías no le dio migajas. ¿Esta mujer era oveja perdida de la casa de Israel? Evidentemente sí. Evidentemente era oveja perdida de la casa de Israel y no le dieron migajas, le dieron tal y como ella buscaba, la porción de pan que ella necesitaba, que se veía en la sanidad de su hija. ¿Y sabes qué? Le fue concedido el milagro. Yo te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que necesita tu familia con toda plenitud? Y ojo, no me refiero a, porque eso es la fácil, ¿no? No, pues tienen vestido, tienen ropa, no les falta comida, siempre está el refri lleno. Y claro, definitivamente eso es algo muy fácil de poder tener un termómetro, ¿sí? Pero ahora pregunto, el clima de tu casa, de tu hogar, imagínate, o sea, el ambiente de tu hogar, ¿a qué emula? ¿A qué huele el sistema de hogar que has construido? ¿A qué me invita? ¿A qué invita a tu familia? Invita a permitir que el Señor gobierne, invita al diálogo, invita a un ecosistema saludable, invita a la apertura, invita a que sea el Señor quien gobierna. Todo esto, pues, todo esto que sí proveemos como hombres, que si nosotros ponemos el termostato en esa temperatura, o no, o no, pero sí, tal cual. Necesitamos poner atención, amigos. Y todo esto es con compasión. ¿Por qué el Mesías hacía lo que hacía? Por compasión. Si tú no tienes compasión por tu familia, por tu esposa, por tus hijos en ese orden, todo lo demás, diría el Mesías, es hipocresía. No puede pasar eso. No funciona así. Es compasión lo que el día de hoy acabamos de revisar.